Para cualquiera que trabaje con datos, hay una verdad un poco incómoda, ¿no? Totalmente. Nos pasamos horas y horas puliendo gráficos, eligiendo los colores perfectos, buscando esa visualización que haga que la gente diga «ajá», pero la realidad es que eso es el 10% del trabajo. Es el famoso 80-20, o a veces yo diría que hasta el 90-10. Sí, el verdadero campo de batalla donde se gana o se pierde un proyecto es todo lo previo. Lidiar con datos que llegan desordenados, incompletos, con errores, o de 10 sitios distintos que no se hablan entre sí. Es la fontanería de datos, la que nadie ve en el informe final, pero sin la cual todo se derrumbaría. Pues hoy vamos a bajar precisamente ahí, a la sala de máquinas de Power BI. Vamos a hacer una exploración a fondo de Power Query. Y no como un simple programa, sino como el taller, el laboratorio donde ocurre la verdadera alquimia. Me gusta esa analogía. La misión es desgranar cómo esta herramienta permite coger ese caos de datos en bruto y convertirlo en información coherente, lista para analizar. Porque al final es el paso indispensable para que cualquier conclusión sea de verdad fiable. Y la clave, lo que lo cambia todo, es la repetibilidad. Una vez que tú le enseñas a Power Query la secuencia de pasos, quita esto, junta aquello, corrige esto otro, esa receta se queda guardada. Y la aplica sola la próxima vez. Exacto. La próxima vez que los datos se actualicen, la aplica automáticamente. Y esto no solo te ahorra horas de trabajo manual, que también, sino que garantiza algo mucho más importante: la consistencia. Y la consistencia, es el pilar de cualquier análisis serio. Vale, pues empecemos por el principio de todo. Antes de limpiar nada, hay que traer los datos al taller. ¿De dónde los sacamos? Pues Es que al abrir Power Query, lo primero que impresiona es la lista casi infinita de conectores. Están los clásicos, un Excel, un archivo de texto, pero es que te puedes conectar a una base de datos SQL Server, a un Google Sheet, a Salesforce, a LinkedIn. Da la sensación de ser como un pasaporte universal para la información. sí, sin importar dónde esté escondida. Y aquí hay un detalle técnico que es fundamental entender desde el minuto 1. A ver, Cuando te conectas a una de esas fuentes, Power BI no toca el archivo original, no lo modifica, no lo corrompe. Lo que crea es una consulta, una query, que es básicamente una ventana para leer esos datos. Es un proceso no destructivo. ¿he entendido? Y justo al crear esa conexión, muchas veces te pregunta por los niveles de privacidad. Sí, eso siempre aparece y mucha gente, yo incluida a veces, simplemente le da a aceptar sin pensar. ¿Por qué es importante? ¿Qué estamos aceptando ahí? Pues es una salvaguarda. Imagina que combinas dos fuentes, una tabla interna de tu empresa con salarios, que es súper confidencial, y una web pública con datos de población. Vale, Power BI, para ser más rápido, a veces intenta optimizar las consultas mezclando información de una fuente con la otra, un proceso que se llama query folding. Pues los niveles de privacidad evitan que, en esa optimización, se filtre sin querer un dato confidencial a una fuente pública. ostras, claro. Básicamente le dices, ojo, trata estos datos con máxima seguridad y no los mezcles con fuentes que no son de confianza. Entendido. Es como una barrera de seguridad. Vale, pues una vez conectados entramos en el corazón de la bestia, el editor de Power Query, un entorno que al principio puede abrumar un poco, ¿eh? Totalmente. Pero la clave para entenderlo está en el panel de la derecha, el de pasos aplicados. Exacto. A mí me gusta pensar que es como el historial de una máquina del tiempo para tus datos. Cada cosa que haces, renombrar una columna, filtrar unas filas, cambiar un texto a número, se graba como un paso en esa lista. Y puedes volver atrás cuando quieras. Claro, haces clic en un paso anterior y ves cómo estaban los datos justo en ese momento. ¿Te equivocas? Pues borras el paso y listo. Estás creando una receta de transformación visible y editable. Y sobre esa receta, si me permites, hay una práctica que de verdad separa a los principiantes de los usuarios ya más avanzados, sobre todo cuando los proyectos se complican. A ver, cuenta. Es el concepto de las consultas de preparación, o staging queries. Uf, eso ya suena muy a jerga técnica. A ver, explícamelo como si fuera un proyecto de cocina. Es la analogía perfecta. Imagina que vas a hacer un pastel. No empiezas a echar ingredientes en un bol directamente de sus envases, ¿verdad? No, claro, los preparas antes. La mise en place. Exacto. Pues esos son las staging queries.
Creas una primera consulta solo para conectarte a la fuente y traer los datos en bruto, el saco de harina, digamos. Y, muy importante, le dices deshabilitar carga. Para que no vaya al informe final, entiendo. Justo. Y luego, todas las transformaciones las haces en nuevas consultas que cogen los datos de ese primer cuenco. Entiendo la lógica de la organización, pero para un análisis rápido, ¿no es añadir una capa de complejidad innecesaria? Suena más trabajo al principio. Es una pregunta muy lícita. Podría parecerlo, pero te salva la vida a largo plazo. Imagina que la base de datos cambia de servidor, o que el archivo de Excel se mueve a otra carpeta. ¿Un clásico? Si lo has hecho todo en una consulta gigante, tienes que entrar en el código y buscar dónde cambiar la ruta. Si usaste una consulta de preparación, solo vas a ese cuenco inicial, cambias la fuente en un único sitio y todo lo demás se arregla solo. Vale, es orden y seguridad. Y te permite depurar errores mucho más fácil. Es una pequeña inversión de tiempo que te ahorra un dolor de cabeza enorme después. De acuerdo, me has convencido. Ya tenemos los ingredientes en nuestros cuencos. Ahora toca cocinar. Un escenario real que seguro le ha pasado a todo el mundo. Tienes las ventas de tu empresa, pero te las dan en 3 archivos distintos. Ventas 2021, ventas 2022 y ventas 2023. El clásico infierno del copiar y pegar, donde es casi seguro que vas a cometer un error. Ese mismo. ¿Cómo lo resuelve Power Query para no volverse loca? Pues de una forma increíblemente elegante, con una función llamada Table Combine. Simplemente le indicas las 3 consultas de esos archivos, y Power Query las apila una encima de la otra, como fichas de Lego. Y crea una tabla única. Una única tabla maestra. Y lo mejor es que el año que viene, cuando te llegue el archivo de ventas 2024, solo tienes que añadirlo a la carpeta, actualizar, y la receta lo incluirá automáticamente. Eso para apilar. Pero, ¿y si lo que necesitamos es enriquecer los datos? Por ejemplo, tengo una tabla de productos con un ID categoría y en otra distinta el ID categoría con el nombre, electrónica, ropa. Necesito poner ese nombre al lado de cada producto. El famoso buscar V o VLOOKUP de Excel, que con muchos datos puede hacer que el archivo explote. Jaja, exacto. Pues has dado con la otra gran operación, la combinación de consultas o join. Y aquí Power Query nos da 2 herramientas principales, table.nestedJoin y table.join. Y entender la diferencia es crucial. ¿Por qué? No hacen lo mismo. No es una elección trivial. En un proyecto con millones de filas, elegir la incorrecta puede hacer que tu informe tarde en actualizarse 50 minutos en vez de 5. 50 minutos contra 5. Esa es una diferencia abismal. Vale, a ver, desgránalo. Pensemos en table.nestedJoin como ir a un buffet libre. Llegas con tu tabla principal, la de productos. Power Query te añade una columna nueva, pero en cada celda te pone una pequeña tabla, un subplato, con las filas que coinciden de la tabla de categorías. Ah, o sea, no te trae el dato directamente. No. Luego usas otro paso, Table Expand Table, para mirar ese subplato y decidir qué te quieres servir. Dices, de aquí solo quiero el nombre. Te da un control absoluto. Vale, es un proceso en 2 pasos que me da mucho control. Y la otra, Table Join. Table Join es como si el camarero te trajera un plato combinado ya hecho. Le dices qué quieres unir y él te sirve una única tabla grande con todas las columnas de ambas ya expandidas. Es más directo y a veces muchísimo más rápido. ¿Y por qué es menos flexible? Porque te trae todo, te guste o no. Y tienes que tener cuidado de que no se repitan nombres de columna. Pero su gran ventaja es que puede delegar el trabajo al servidor de la base de datos. Entendido. Bueno, ahora pasemos a la parte menos glamurosa, pero donde, seamos sinceros, pasamos más tiempo. La limpieza. Te encuentras cada cosa. Nombres de columna como English Product Name, celdas vacías, los famosos null. ¿Recuerdas algún caso extremo que te salvara una de estas funciones? Muchísimos. Recuerdo un caso con datos de sensores de una fábrica. Un caos. Las fechas venían en 3 columnas, día, mes, año. La hora en otra, pero en texto, y con errores como 25.00 horas. No me digas. Y los valores numéricos venían con comas, puntos y a veces hasta el símbolo del euro en la misma celda. Tuvimos que dividir columnas, reemplazar valores, usar lógica condicional. Fue un trabajo de cirugía. Pero una vez hecha la receta, ese infierno se convertía en una tabla perfecta con solo pulsar actualizar.
Ese es un gran ejemplo. Y hablando de crear orden, algo muy común. Columna de nombre y otra de apellido. Y querer una tercera con el nombre completo. Supongo que eso es fácil, ¿no? Sí, eso es sencillo. Añades una columna personalizada y la fórmula es casi lenguaje natural. First name and, espacio, and, last name. Pero lo interesante es qué pasa cuando las cosas van mal. ¿A qué te refieres? Imagina que en tu base de datos el administrador decide, sin avisar, cambiar el nombre de una columna de Yearly Income a Annual Income. En muchas herramientas eso provocaría un error catastrófico que para toda la actualización. Si el típico columna no encontrada que te obliga a revisar todo el proceso. Pues Power Query lo gestiona de forma mucho más inteligente. Gracias a una opción llamada missingfield.usnull, la consulta no se rompe. ¿Y qué hace? Simplemente, la columna que esperaba encontrar ahora aparece llena de valores nulos, null. No detiene el proceso, te avisa de forma visual y controlada de que algo ha cambiado, te da la oportunidad de ir a tu receta y corregirlo. Falla de forma elegante en lugar de explotar. Y es importante recordar que aunque estemos haciendo clics en una interfaz, por detrás está generando código en un lenguaje llamado M. Precisamente, cada clic es una línea de código M. Y cuando te sientes cómodo, puedes abrir el editor avanzado y ver ese código. Al principio asusta, pero te permite hacer cosas imposibles desde la interfaz. Como por ejemplo, añadir comentarios, manejar errores de forma específica o consolidar fuentes de datos que no tienen nada que ver. Imagina, tienes tus productos en un SQL Server, pero los precios para distribuidores están en un archivo de Microsoft Access. Dos mundos. Con Power Query los unes como si vinieran del mismo sitio. Es un auténtico superpoder. Vale, esto es potentísimo. Hemos conectado, transformado, limpiado, pero todo parece muy estático, muy codificado. ¿Qué pasa si las condiciones cambian? Si los archivos de ventas se mueven a otra carpeta. O, un caso muy habitual, si solo quiero cargar los datos de los últimos 30 días para que se actualice rápido. No quiero editar la consulta a mano cada mes. Ahí es donde entra uno de los conceptos más potentes y a la vez más sencillos de Power Query, los parámetros. ¿Parámetros? No es más que una variable, una cajita donde guardas un valor que luego puedes usar en tus consultas. Son la llave para pasar de un análisis rígido a una solución flexible y automatizada. Suena bien. ¿Cómo funcionarían en los ejemplos que he puesto? Para la carpeta que se mueve, creas un parámetro de texto, lo llamas ruta carpeta ventas y le pones la ruta actual. Luego, en tu consulta, en lugar de la ruta, pones el parámetro. Si mañana se mueve la carpeta, solo cambias el valor del parámetro en un sitio y listo. Eso es genial, un único punto de control y para filtrar por fechas de forma dinámica. Es incluso más potente. Creas dos parámetros, fecha inicio y fecha fin. En tu consulta de ventas, añades un filtro que use esos parámetros. La magia viene cuando guardas el informe como una plantilla de Power BI, un .pbit. ¿Quieres usar? El usuario elige el rango y solo se importan los datos de ese periodo. El rendimiento mejora una barbaridad. Espera, eso cambia las reglas del juego. No estás construyendo solo un informe, estás construyendo una herramienta interactiva para que otros la usen. Exactamente. Le das el control al usuario final desde el momento de la carga. Pasas de construir soluciones específicas a construir plantillas reutilizables y dinámicas. Es un cambio de mentalidad total. Bueno, creo que hemos hecho un viaje bastante completo. Empezamos conectándonos a un universo de fuentes. Nos metimos en el taller del editor de Power Query para moldear, unir y limpiar, descubriendo que cada clic es un paso en una receta reproducible. Y hemos terminado viendo cómo los parámetros convierten esa receta en una solución flexible. Así es. La idea principal queda clarísima. Power Query saca la preparación de datos de la edad de piedra, del trabajo manual, y la mete de lleno en la era de la automatización y la fiabilidad. Totalmente. Y si me permites el apunte final, dominar estas técnicas es posiblemente la habilidad más crítica y menos valorada en el análisis de datos. No es la parte glamurosa, no son los gráficos de la reunión, pero es la cimentación sobre la que se construye todo lo demás. Sin duda, la calidad del análisis nunca puede superar la calidad de los datos. Exacto. Y para terminar, me gustaría dejar una idea flotando. Las fuentes que hemos repasado describen cómo es posible, solo con código M, crear desde cero tablas de calendario completas y dinámicas.
No una lista de fechas, sino tablas con columnas inteligentes como día de la semana, trimestre fiscal, es festivo, que se autoajustan cada día, generadas por código. Generadas por código. Y la reflexión final es esta. Si podemos generar una tabla de apoyo tan compleja como un calendario, ¿qué otras dimensiones que tradicionalmente viven en bases de datos o en Excels podríamos empezar a crear directamente en nuestras consultas? Podríamos generar tablas de jerarquías de productos, de zonas geográficas o de tipologías de clientes sobre la marcha, con una lógica 100% adaptada a las necesidades de nuestro negocio.